Hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, quiero hablarles hoy acerca de los falsos profetas y qué dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, la Biblia nos habla, nos advierte, nos exhorta de muchas maneras acerca de este asunto. Por ejemplo, quiero comenzar leyéndoles allí en lo que enseñó Jesús acerca de este tema de los falsos profetas en Mateo capítulo 7, del verso 15 en adelante. Allí el Señor Jesús enseñando decía: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesucristo nos da una enseñanza bien práctica y bien entendible, ¿verdad? Él nos dice, primeramente nos advierte, les advierte a sus discípulos, les advierte a las personas que en aquel momento le escuchaban y les decía: guárdense de estos falsos profetas, porque ellos vienen a ustedes con apariencia de ovejas, ¿verdad? Vienen con apariencia de piedad. Un falso profeta nunca se va a presentar diciendo yo soy falso, yo vengo a engañarte, yo vengo a mentirte, sino que por el contrario, por lo general, la característica de estos falsos profetas, ellos traen una verdad a medias o traen una verdad, una mentira, perdón, muy bien encubierta, muy disfrazada. Y la mentira más engañosa es la que más se asimila o se asemeja a una verdad. También el Señor nos da la comparación del fruto, ¿verdad? Dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. ¿Qué son los frutos de una persona, los frutos de un cristiano, los frutos de un profeta, de alguien que dice hablar de parte de Dios? ¿Por qué Jesús dijo, por sus frutos los conocerán? Porque el fruto de una persona son sus acciones, su conducta, las palabras que salen de su boca, bueno, en fin, cómo él trata a las personas con las cuales vive, convive a su alrededor, cómo trata a su familia. Bueno, en fin, podemos ver los frutos de una persona de muchas maneras. Obviamente también el fruto de un verdadero profeta es que la profecía que da, o la palabra que da de parte de Dios, se cumple. No así un falso profeta. La palabra de un falso profeta nunca se cumplirá, porque este profeta habló mentira. Por lo tanto, cuando es descubierto, ¿cómo es que descubrimos que habló un falso profeta? Porque la profecía no se cumplió, ¿verdad? Entonces Jesús enseñó que por los frutos los íbamos a conocer. Después, Pablo también tiene una enseñanza muy importante allí cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, está también advirtiendo a la iglesia y diciéndole: si alguien sale de nosotros, o aunque un ángel baje del cielo y les anuncie otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado. O sea que Pablo, en otras palabras, estaba diciendo: si viene alguien, quien sea, o hasta un ángel, puede ser un ángel del cielo, puede ser la más maravillosa aparición celestial que usted se pueda imaginar, pero si ese personaje, si ese ser le habla un evangelio diferente, Pablo decía, del que primeramente Jesús enseñó y de que los apóstoles enseñaron, hoy en día, en estos tiempos modernos, ¿verdad?, está muy de moda, están muy de moda evangelios diferentes. Hay muchos evangelios diferentes.
totalmente diferentes a lo que Jesús enseñó en aquel tiempo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él vino. Dice que Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios. Él vino a guiarnos, a mostrarnos el camino de vuelta a Dios. Pero hoy en día han surgido muchos falsos evangelios, falsos profetas, falsos mensajeros. Y es interesante porque Pablo dice, hasta un ángel del cielo puede bajar y puede predicarles algo diferente a lo que Jesús enseñó, a lo que los discípulos enseñaron. Y esto lo podemos ver hoy en día, y ya hace tiempo que esto está pasando, ¿verdad?, en el mundo, que incluso hay sectas pseudocristianas, sectas peligrosas que se han originado precisamente por supuestas apariciones de seres divinos o ciertas apariciones de supuestos ángeles que han traído mensajes raros, mensajes diferentes a lo que Jesús enseñó en los evangelios. ¿Y cómo podemos hacer para discernir esto? Obviamente tendríamos que conocer, para poder discernir lo que es falso, tenemos que primeramente conocer aquello que es verdadero. Hoy en día está muy de moda también el tema de los extraterrestres. Mucha gente se va detrás de estas creencias, de estas filosofías, de estos supuestas también avistamiento de ovnis, de aliens, y hasta hay gente que ha declarado que ha tenido contacto con estos supuestos seres extraterrestres que vienen de otros planetas a traer enseñanzas totalmente diferentes, totalmente opuestas a lo que Jesús enseñó y a lo que sus discípulos enseñaron. ¿Qué significa esto? Que queda muy clara la advertencia de Pablo. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema. O sea anatema, dice, quiere decir queda bajo maldición. Hoy es muy frecuente escuchar, que está muy de moda, sobre todo en religiones modernas como la Nueva Era, que profesan mucho y promocionan mucho este tema de los extraterrestres, porque estos supuestos extraterrestres están trayendo un mensaje muy agradable, muy fácil, muy agradable a los oídos. Ellos traen un mensaje de que todo es amor, de que no existe un juicio por el pecado. Bueno, hablan de Jesús, ¿verdad?, menoscabando su autoridad, como que Él es uno más, un profeta más, un ser iluminado más. Pero nosotros sabemos bien, los creyentes sabemos lo que la Biblia dice, lo que Jesús dijo de sí mismo. Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los discípulos, predicando acerca de Cristo, también Pedro y Juan, allí en el libro de los Hechos, declaran que en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces podemos ver, si nosotros comparamos el mensaje original, el mensaje como los discípulos comenzaron, lo que Jesús vino a enseñar, la enseñanza que Él nos dejó, hoy compararlas con estas nuevas enseñanzas de estos supuestos seres extraterrestres que vienen con un mensaje totalmente diferente, con un evangelio diferente, diciendo que Jesús era uno más, que Él no es el único camino a Dios, que el Dios de la Biblia no está correcto, que la Biblia tiene errores. Bueno, ellos traen todas estas nuevas enseñanzas totalmente opuestas a lo que Jesús y sus discípulos enseñaron. Por lo tanto, la declaración de Pablo queda vigente para hoy en día también, y simplemente es cuestión de nosotros decidir, ¿verdad?, a quién le vamos a creer. De última, la decisión siempre va a ser nuestra, ¿verdad? Nosotros decidimos a quién creerles, pero tenemos que saber que los mensajes son totalmente opuestos, y esto tiene un porqué.
estos supuestos seres extraterrestres. Nosotros cuando investigamos y estudiamos la Biblia y profundizamos en la palabra de Dios, podemos entender que hay seres angelicales. La Biblia habla de que Dios ha creado miles y miles de millones de ángeles, pero también la Biblia nos narra que en cierto punto de la historia, antes de que Dios creara la tierra, dice que hubo un ángel que se rebeló contra su creador y arrastró con él a la tercera parte de todos los ángeles del cielo. Esos son muchos ángeles. Por lo tanto, la Biblia nos enseña y nos habla acerca de la existencia de estos ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra el Creador, lo cual Pablo también habla allí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Él dice, y él nos muestra la ubicación, dónde se encuentran estos ángeles caídos en este momento, y dice que la lucha de la iglesia es precisamente contra estas potestades de maldad que habitan en las regiones celestes. Allí Pablo en el libro de los Efesios lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, este pasaje y otros más nos enseñan que la iglesia, los creyentes, tenemos una lucha espiritual contra seres invisibles, contra ángeles caídos que luchan en contra de Dios y todo lo que es de Dios en esta tierra. Pero volviendo al tema de los falsos profetas, con esto podemos entender que todo aquel que traiga un mensaje diferente a lo que Jesús enseñó, ya sea un hombre, ya sea un ángel, o ya sea un ser disfrazado de ángel, la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado y nos advierte. Y el apóstol Pablo dice, tal falso mensajero queda bajo maldición porque está trayendo una falsa enseñanza, un falso mensaje que se opone a lo que Dios quiere para el ser humano. El apóstol Pedro también nos habla y nos enseña acerca de la existencia de los falsos profetas. Y allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, allí el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí Pedro comienza diciendo y recordándonos que le habla, ¿verdad?, a la iglesia en general, y le dice, acuérdense que hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, está hablando del antiguo Israel. En el antiguo Israel también hubo falsos profetas. Y Pedro dice, de la misma manera habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, a escondidas, herejías destructoras, o sea, falsas enseñanzas. Y dice que estos falsos profetas aún llegarán a negar al Señor que los rescató. O sea, está hablando ahí de Jesucristo, nuestro Salvador, el Señor que nos rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Pedro continúa diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos, hoy en día podemos ver que multitudes siguen a estos falsos profetas. Y dice aquí la carta de Pedro, por causa de esto, el camino de la verdad será blasfemado. Y podemos ver esto claramente hoy en día, podemos ver la burla hacia el cristianismo, la burla hacia los creyentes en la Biblia, por culpa de la existencia de estos falsos profetas. Es como dice el dicho popular, ponemos a todos en la misma bolsa, y entonces la iglesia es objeto de burla, objeto de menosprecio, por causa de estos falsos profetas
que en cierta manera están dejando mal al Evangelio y están dejando mal a la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto obviamente lo podemos ver también hoy en día claramente, falsos profetas que hablan, utilizan, ¿verdad?, la palabra de Dios para su propio provecho, para explotar, para, como dice aquí Pedro, hacer mercadería de las personas, eh, pastores, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros que utilizan el Evangelio solamente con el fin de enriquecerse y no con el verdadero propósito, que es la salvación de las almas. Pero aquí Pedro termina diciendo que sobre estos falsos profetas hay una condenación que no se va a tardar y su perdición les está esperando si ellos no se arrepienten, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí también la Biblia ya nos advirtió hace más de 2000 años que estos falsos profetas iban a venir, iban a aumentar conforme iba a acercarse también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto iba a ir creciendo. Hoy podemos ver también que estos se han diseminado por todo el mundo, falsos profetas, falsos maestros, que enseñan, como les decíamos al principio, una enseñanza diferente, una enseñanza que se opone a lo que Jesús verdaderamente enseñó. En la carta de Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 1, allí el apóstol Juan exhorta a la iglesia, le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces aquí Juan nos exhorta y nos enseña y nos dice, no crean a todo espíritu, o sea, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, hay maneras de probar los espíritus, hay maneras de saber cuándo una enseñanza viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios, porque Juan más abajo dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, todo espíritu, toda enseñanza que habla, que malinterpreta la doctrina de la encarnación de Cristo, que no declara que Jesucristo vino verdaderamente como hombre, ¿verdad? Que no confiesa a Jesús como el Señor. Toda doctrina de esa índole es totalmente falsa y esta es una manera, ¿verdad?, de probar los espíritus. ¿Qué es lo que sale? Poner atención, pedirle a Dios discernimiento, a ver lo que sale, lo que está saliendo de la boca del supuesto profeta que está hablando de parte de Dios. Porque como leíamos al principio, el Señor Jesús enseñando decía, por sus frutos los conoceréis, y por el fruto de lo que sale de su boca, obviamente, porque Jesús en otra ocasión también enseñó que de la abundancia de lo que hay en el corazón, eso es lo que habla la boca. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un profeta verdaderamente que habla de parte de Dios, podemos darnos cuenta que esa persona está llena de Dios, porque la palabra que él está hablando está haciendo algo especial en nosotros, nos está impartiendo fe, podemos discernir si nosotros le pedimos a Dios verdaderamente, porque la clave de todo esto es pedirle a Dios, ¿verdad?, ese discernimiento espiritual, porque el Señor, ¿verdad?, Él no nos ha dejado solo, Él no nos ha dejado sin las armas, sin las herramientas que nosotros necesitamos para no ser engañados. Muchas veces no buscamos, nos quedamos cómodos o simplemente nos dejamos llevar por lo que otros nos dicen o simplemente nos desilusionamos, ¿verdad?, porque hemos tenido muchas experiencias quizá con falsos profetas, con falsos testimonios de falsos cristianos que se han cruzado en nuestra vida y entonces nos hemos quedado con esa experiencia solamente y nos hemos cansado nos hemos rendido en la búsqueda de Dios.
pero la palabra de Dios también nos enseña que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Él no va a dejar de llevar a cabo sus propósitos, Él no va a dejar de llevar a cabo sus planes, porque existan estos falsos profetas, porque existan estos falsos mensajeros, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios es fiel a lo que Él ha prometido y la obra que Él se ha determinado a hacer, nadie la va a poder estorbar. Jesús vino a dar su vida en la cruz, Él dio su vida para que nosotros podamos hoy tener vida eterna. Y yo quiero animarles, amigo, amiga, que están escuchando, quizá ustedes se encuentran en la situación que se han desilusionado, que se han decepcionado del cristianismo por causa de estos falsos profetas que hoy abundan tanto, pero quiero decirles que así como hay falsos profetas, también Dios tiene su remanente. Dios mismo se ha encargado de guardar a su pueblo de la contaminación, de la falsedad, de la mentira, del engaño, porque esto no depende de nosotros, no depende de la bondad del hombre, sino que esto depende de la bondad y del poder de Dios. Dios no va, como les decía, no va a dejar de cumplir su propósito que Él tiene con la humanidad. Nadie va a poder detener lo que Dios ha determinado hacer, y su plan de salvación ciertamente se llevará a cabo. Nosotros simplemente tenemos que buscar a Dios primeramente y no esperar que las personas nos guíen tanto hacia Dios, sino que nosotros primero poner a Dios primero, buscar primero a Dios en oración y pedirle que Él nos guíe hacia las personas correctas, que Él nos guíe hacia aquellos que son verdaderos, y no confiar tanto en lo que dice todo el mundo, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos, nos llenamos de información, buscamos en todos lados, y por eso viene la confusión, porque esperamos que muchas personas nos traigan respuestas y que nos guíen hacia Dios, pero es al revés, ¿verdad? Tenemos que primero ir a Dios en oración y pedirle que Él nos guíe hacia las personas correctas, que Él ponga en nuestro camino a los verdaderos hijos de Dios, porque Dios tiene un remanente en esta tierra que todavía no ha doblado su rodilla delante del mal, todavía siguen siendo fieles a Dios, a su palabra, porque Dios mismo se encarga de guardarnos. No es por nuestra propia sabiduría, no es por nuestra propia bondad que nosotros estamos de pie, sino que Dios mismo nos da las fuerzas a todos aquellos, dice, Dios ama al de corazón humilde, al que le busca. Dios escucha la oración de aquellos que le buscan. Y en cierta ocasión Dios, hablando a través del profeta Jeremías, allí en el capítulo 33, Él declara y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso quiero animarte, quiero decirte en este día que si estás desanimado, si estás desilusionado de las personas, Dios nunca te desilusionará, Dios nunca te decepcionará, porque Él sigue siendo fiel a sus promesas, Él sigue siendo fiel a su palabra, y ciertamente sus planes se cumplirán. Nosotros simplemente tenemos que confiar en Él, buscarle primeramente a Él, y Él nos guiará, dice su palabra. Jesús les enseñó a sus discípulos y les decía: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Jesús también le prometió a sus discípulos antes de irse: yo les dejo al Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él los guiará, dijo Jesús, a toda la verdad. O sea que podemos confiar en este Dios, podemos tener la seguridad, podemos tener la paz, que Él no nos ha dejado solos, Él no nos ha dejado sin herramientas para buscarle, Él no nos ha dejado abandonados, sino que Dios es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y yo te animo que tú estés en este día buscándole, hablando con Él, encerrándote en tu habitación y hablando con Dios,
y pidiéndole al Señor que Él te revele a la persona de su Hijo Jesucristo, al Salvador, y pídele al Señor Jesús que Él entre en tu corazón, que Él sea tu único y suficiente Salvador, y Él te guiará a través de su Espíritu Santo. El salmista allí en el Salmo 25 declara quién es el hombre que teme al Señor. Él le enseñará el camino que tiene que escoger. Yo les doy muchas gracias por escuchar una vez más y bueno, muchas bendiciones para todos y espero que nos encontremos prontamente en próximos videos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.